Come a-listening to the radio station where the mighty host of heaven sing. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. If you want to hear the songs of Zion coming from the land of the endless spring, get in touch with God. Get in touch with God. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. And listen to the music in the air. Turn the radio on. Turn your radio on. Heaven's glory share. Heaven's glory share. Turn your lights down low. Turn your lights down low. And listen to the Master's radio. Get in touch with God. Get in touch with God. Turn your radio on. Turn your radio on. ¿Qué pasa? Santi, dime. Tranquilo, el coche no está, el chofer no está localizable. Pero vamos a ver. Te llevamos nosotras. Pero ¿A dónde vas? A ver, tenemos un problema. Está todo el mundo esperándonos en el pabellón. Tenemos que cerrar el acto, pero no sé dónde voy, porque la única persona que sabía dónde iba era el conductor del coche. Ya, pero es que yo solamente tengo el número de teléfono, estoy intentando localizarlo y él a mí no me coge el teléfono de ninguna manera. Pero vamos a ver, ¿le habéis dicho que era aquí o en la otra puerta? Era aquí, ¿verdad? Pues no, es que si está todo el mundo ahí dentro. Es que la cosa está que no lo podemos llevar a él. ¿Y no tenéis ningún número más de teléfono ni nada? No llevo ni... No, porque el único que teníamos era este y yo estoy intentándolo por todos los medios y no hay manera. No habéis mirado nada, ¿no? No hay forma, ¿eh? Vale. Esperaros, ya vamos a... ¡Aquí! Bueno, pues entonces me voy con él. ¿Pero dónde voy? No lo sé. ¿Dónde vamos? Claro, con él. ¿A dónde? No lo sé, conduzca. Hombre, vamos a ver, si usted no me dice a dónde va, yo no puedo llevarle. Es una cosa sencilla, vamos, pura lógica. Solo sé que llego tarde, así que por favor, conduzca. A ver, veo que no me ha entendido. Esto funciona así. Usted me da una dirección o una referencia y yo lo puedo... Hágame el favor, arranque. Hay que ver qué carácter tiene usted, oiga. Me recuerda a mi cuñado, el Shirley. Un tipo majo, no me entienda mal, pero con un pronto que no vea. Vale, gire por aquí. No hay problema, hombre. Si conducir es fácil. Lo que pasa es que sin destino, pues es más complicado. Fíjese que si me dijera usted hacia dónde vamos, hasta le podía hacer un presupuesto, que eso lo pide ahora mucho a la gente, con lo de la crisis y por tal. Por favor, mira la carretera. Sí, ya miro. Esto mi mujer tampoco lo entiende, mire. Que se pueda conducir y hablar a la vez. Es una cosa natural, hombre. Como ver la tele y mascar chicle al mismo tiempo. Que el ser humano puede hacer varias cosas a la vez, no como el Windows ese de las narices. Que le abre la calculadora mientras juegas al buscaminas y despídete. Sí, está claro. El otro día vi un documental que cogieron un mono y lo ponían a escribir a máquina, así, al tuntún, que digo yo que así, sin formación ni nada, por lo menos enséñalo a escribir, que es que si no es perder el tiempo. ¡Ahí! ¿Ve? ¿Usted me entiende? No como los científicos esos locos que no hacen más que coger monos para ponerlos a hacer tonterías. Pues que cojan a mi primo Leñe, que están en paro y tampoco tiene muchas más luces que el mono. Tiene que dar la vuelta. Vale, qué impaciencia. Bueno, pues... leche. Y entonces a mí ¿quién me paga la...? Festeros y festeras, aquí, en el corazón de nuestro pueblo, encontramos el verdadero sentido y el motivo por el que la fiesta adquiere su significado más sincero y auténtico, Sant Vicent Ferrer. Hemos querido despedir desde aquí este acto para que todos los festeros demos gracias al Pare Vicent por dar ese sentido y por ser él el que haga posible que las fiestas de moros y cristianos de nuestro pueblo sean sinónimo de amistad y bona gent. Demos paso a las notas que componen este sentimiento. Demos paso al himno de nuestro pueblo. Gracias a todos por estar aquí y buenas tardes.